Ignacio Monzón, como siempre, con este sonido y con esta música abrimos esta sección de curiosidades del mundo antiguo. Estamos repasando a Grecia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Ignacio, hoy hablamos de la palabra por excelencia. Todavía se lucha por ella y, sin embargo, los griegos antiguos, ya disponían de otra forma de democracia, pero democracia al fin y al cabo. Le llamaron así. Sí, en algunos aspectos, además, incluso más pura o por lo menos más directa que la que tenemos nosotros. No había lobbies, entonces. Bueno, los había, pero un poquito más disimulados. Por lo menos se escondían un poco más. O se sabía menos sobre ellos. Sí, yo creo que disimulaban más. Era un arte. La propia expresión en sí viene del mundo griego, ¿verdad? Sí. Hablando en términos lingüísticos. Es pues como muchas palabras de nuestra lengua, incluso muchas palabras del latín. El latín tomó muchos préstamos helénicos. Básicamente viene del término democratía. Sería demos, que se suele asociar como pueblo, un pueblo no entendido a la manera física, sino entendido como un concepto de ciudadanos, de individuos racionales que se dotan de unas leyes, y de kratos, que es algo así como fuerza, poder, pero siempre fuerza o poder legítimo. Exacto. Ese poder legítimo del pueblo, ¿cómo se ejercía? ¿Cómo se demostraba? Igual que nosotros, con el voto en la urna. Pues tenían desde luego sus votos, sus pequeñas conchas que podían meter en clepsidras, pero lo más común era el voto a mano alzada. O sea, era un voto que normalmente, como digo, podía llegar a hacerse con esas clepsidras, pero normalmente no era secreto, era completamente público. Supongo que a lo largo de los cientos de años que dura la civilización griega, la democracia, fue evolucionando, no fue siempre exactamente igual. No, es más lo que nosotros sabemos, que además lo sabemos básicamente por Atenas, por eso muchas veces se habla de la democracia ateniense, fue una respuesta a los regímenes oligárquicos y tiránicos. Entonces tuvo una serie de fases, ya desde Solón, Clístenes para algunos es el auténtico padre de la democracia ateniense, o Pericles, que para otros Pericles fue uno de los que digamos, no ayudaron mucho a democratizar realmente el Estado ateniense, sino que lo popularizó en exceso. Pero sí, digamos, se fue dotando de una serie de instituciones conforme se iba viendo que había que regular los poderes, porque eso es algo que siempre se busca, en teoría, en la democracia. Un gobierno entre iguales, sin embargo, tampoco era perfecta, evidentemente, no. Porque se excluían a determinadas personas que vivían por ejemplo, en Atenas, pero que no tenían los mismos derechos que el resto. Sí, porque una gente del futuro, si viaja a nuestro siglo, también podría considerar que lo nuestro no es perfecto, porque, por ejemplo, es que no lo es, evidentemente. Bueno, pero en teoría, la gente que tiene menos de 18 años no puede votar. Sí. Antiguamente era la gente que tenía menos de 21. ¿Por qué no pueden votar? Porque se les considera irresponsables en ese sentido. Entonces, la mujer no podía votar. Eso está clarísimo, porque se la consideraba irresponsable. Bueno, no han cambiado hace tanto las cosas. En España es un país, en ese sentido, de los más avanzados, porque creo que fue en el 31 cuando votaron por primera vez, 1931, las mujeres. Pero la cuna de la democracia actual, si la cuna de la democracia antigua era Grecia, pues la cuna de la democracia actual, que dicen que es, aunque existen muchos matices, porque apenas vota nadie en esos referéndums constantes y permanentes que hacen los suizos. Bueno, en Suiza no votaron las mujeres hasta 1971, nada más y nada menos. Sí, bueno, y en este país el voto femenino en el año 31 duró muy poco. Sí, el masculino también, También. Después no votaba nadie, ni hombres, ni mujeres, ni nadie. Pero ha costado muchísimos esfuerzos. Claro. Los esclavos, por ejemplo, pues evidentemente tampoco. Y los metecos, que eran ciudadanos libres, pero de otras ciudades, al ser extranjeros, tampoco tenían ningún tipo de voto. Entonces, claro, es que el ciudadano se considera el varón de esa ciudad, libre, mayor de edad. Desde su punto de vista sí era perfecta. La imagen que tenemos es de esas asambleas en donde se reunían todos los vecinos, porque era una democracia muy comunal, ¿verdad? Sí. No extendida a todo el mundo griego, sino que cada ciudad, por ejemplo Atenas, ¿no? Como estás diciendo, cada lugar era más bien una democracia de tipo ayuntamiento, ¿no? Sí, Atenas porque era una ciudad de las más grandes de la época. Pero una ciudad como Platea, que podía dar unos 1.000 soldados, pues ¿qué población podía tener? 4.000, 5.000 personas. Pues todos se conocían entre sí. Era una especie de pueblo. Los pueblos se conocen. Entonces, la asamblea era algo público porque no había anonimato. Y de hecho, digamos, había que dar la cara. Era uno de los valores del mundo antiguo, el aspecto público de la persona. Y que todo, incluso, aunque uno viva en su casa o con su familia,
tiene un aspecto social. Ya lo decía Aristóteles, el ser humano es el zoon politikon, el ser político, el que vive en la polis, en la comunidad. ¿Cómo se organizaban esas asambleas? Pues en un principio podían formar parte, como hemos dicho, todos los varones libres de esa ciudad. Entonces tenían que presentarse en un número indeterminado. En Atenas se llegó a establecer un quórum mínimo de 6.000. Tenían que personarse físicamente por la mañana y básicamente pasaban todo el día ahí, en el sitio físico donde se realizaban las votaciones, pero no había una especie de veto para nadie mientras cumpliera los requisitos. Y simplemente podía escuchar y votar cuando le tocaba, o podía expresar su opinión libremente. Era distinto, por lo tanto, al concepto que tenemos de las reuniones para elegir cuáles son las leyes o las modificaciones en las leyes. No era como un congreso, ¿verdad? No. Porque ahí eran los ciudadanos. Claro. Pero ¿existía esa figura similar a los diputados o los representantes del pueblo? Sí, había un órgano que era la Boulé, formado por unos 500 miembros. Se podía participar una vez por vida. Que elegía a su vez a unos 50 delegados, que eran algo así como los jefes de la Cámara, que eran los 50 pritanos, pero era un órgano que en ningún momento deliberaba, en ningún momento decidía, simplemente preparaba los proyectos de ley, convocaba a la asamblea, ordenaba, digamos, lo que se iba a hacer en la asamblea, podía recibir a las embajadas, pero era un órgano más bien de consejo y de asesoramiento. Otro término muy reciente, por lo menos en nuestro país, la tenemos desde hace un poco más de 30 años, ¿no? La Constitución. Ellos ya tenían la suya. No exactamente. Tenían una serie de leyes fundacionales. Pero lo característico, creo yo, de la Constitución, de cualquier Constitución, es que se define a sí misma y define al Estado. Mientras que el Estado es fruto de los ciudadanos, pero a la vez formados ciudadanos. En Atenas, por ejemplo, es más bien el ciudadano el que, reunido con otros ciudadanos, forma el Estado. Cuando los griegos, los atenienses, acuñan moneda, no dicen moneda de Atenas, sino moneda de la ciudad de los atenienses. Es decir, ellos son los importantes. Pero evidentemente sí tenían una serie de leyes que además eran públicas, porque se podían exponer a la vista de todos, y que daban ese sentido de público y evitaba además la manipulación, o intentaba evitar la manipulación. ¿Y cuando alguien se salía de la norma? Pues nuestro querido Clístenes, que además experimentó en sus propias carnes su invento, llegó a crear algo que seguimos utilizando, aunque de otra manera. Por lo menos seguimos utilizando la palabra, que es el ostracismo. Mediante una votación, con un mínimo quórum de 6.000 miembros, como hemos dicho, si una persona era acusada de haber atacado los fundamentos del Estado, amenazaba la libertad de los demás, porque además en Atenas ya se habían dado varios tiranos y demás, pues se votaba su expulsión, su ostracismo. Es decir, era desterrado de la ciudad al menos durante 10 años. Pero eso sí, sus propiedades y su familia se respetaban. Qué curioso, hemos empezado comentando cómo ese término, el de democracia, procede de Grecia y ahora hablamos de términos que empleamos quizá no con ese mismo sentido, pero que tiene su origen en ese mundo griego, ¿verdad? Claro. Hemos ido cambiando muchísimas cosas porque, bueno, nos hemos ido también adaptando. Eso hasta cierto punto es normal. Oye, y como ahora el voto, aunque el voto es uno por persona, pero hay votos que importan más, o el voto de determinadas personas puede motivar por determinadas razones, por muchas, por su poder mediático, por su poder del tipo que sea, puede tener más influencia que otros votos. ¿También existía eso así? Allí, en Antigua Grecia, existían individuos que formaban parte, pues eso, de las clases altas que podían dirigir ese voto. El claro ejemplo que se nos puede aparecer a todos en la mente, pues es Pericles. Pericles no siempre fue un arconte, que eran los magistrados de la ciudad, el arconte supremo, sino que era un arconte polemarca, era algo así como el general en jefe. Pero su oratoria era tal, ahí siempre tenían ventaja los que habían tenido una educación esmerada, que sabía exactamente cómo motivar a la gente, era muy populista. Bueno,
De hecho, Pericles en la historiografía tiene muchos fans y muchos detractores. O sea, parece que la gente o le ama o le odia, no hay término medio. Entonces, evidentemente, pues claro, o sea, si la gente se fija en las figuras más sobresalientes, en un campeón olímpico, en una persona que haya sobresalido en un combate, eso sigue pasando. Desde luego, desde luego. 2500 años después seguimos en la misma lucha por conseguir que la democracia sea más perfecta de lo que es. Seguramente la de ahora es algo mejor que la de entonces, pero queda mucho camino por recorrer. Lo importante es que esa carrera, y lo hemos descubierto contigo, empezó ahí, empezó en la antigua Grecia. Bueno, eso es cierto. Somos, como dijo un autor hace ya tiempo, todos somos griegos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Bruno.